Listo, entonces vamos a comenzar con nuestra clasecita. Listo, acuérdense que estamos ya a 3 clasecitas nada más de terminar el examen, la preparación del examen final. Entonces espero hoy abordar teoría y hacer un ejemplito bien sabroso para que usted vea cómo se va a ir modificando la nueva vaina que vamos a estudiar. Entonces, como para que hagamos un resumen súper rápido de lo que llevamos. ¿Qué llevamos? El análisis de este fenómeno que es conocido como el fenómeno de difracción cuando se tiene una sola abertura. Entonces, cuando se tiene una sola abertura, me aparece siempre este fenómeno de difracción que está dominado por un lóbulo central de difracción, mínimos a cada lado del lóbulo central de difracción y unas franjitas menos intensas que el lóbulo central de difracción, que son conocidos como los máximos laterales, ¿cierto? Entonces determinamos para este mínimo de difracción una ecuación B seno de teta igual a m segunda lambda, donde este m segunda me va ubicando los mínimos, el de orden 1, el de orden 2, el de orden 3, ¿cierto? Y donde este B es el tamaño finito del obstáculo que yo le coloco a la luz para que ella no siga en línea recta, sino que se quiebre un determinado ángulo o que sufra esos efectos de borde pues que hemos venido estudiando. Entonces este es el primer efecto de la difracción, donde esta función de difracción tiene adentro básicamente este mismo término, el b seno de teta sobre lambda lo tiene la función de difracción. Entonces la función de difracción la definimos como un seno de alfa medios sobre alfa medios, siendo alfa medios el desfase entre el primer y el último campo que usábamos cuando el obstáculo lo dividíamos en n campitos eléctricos infinitesimales, ¿cierto? Entonces ese término va contenido acá dentro de la función de difracción y es el término obviamente que me aparece proporcional al campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico que se obtuvo al coger el obstáculo y sumar los n campitos eléctricos desde 1 hasta n. Entonces, por eso aquí aparece ese desfase, que es el desfase que hay entre el primer campo eléctrico y el enésimo campo eléctrico, ¿cierto? Ese fue el primer sistema que estudiamos. Y el segundo sistema que estudiamos fue los efectos de la interferencia. Entonces, en los efectos de la interferencia, ya uno consideraba el análisis por un huequito, entonces sumaba un huequito de tamaño finito B, se calculaba un campo eléctrico total para ese huequito. Abajo a una separación A se le colocaba exactamente el mismo huequito B, el cual también produce un campo eléctrico E sub 0,1, porque los dos huequitos son idénticos, entonces los dos campos al final resultaban siendo exactamente idénticos, y entonces nos quedaba haciendo falta estudiar qué ocasionaba que estas dos fuentecitas estuvieran separadas, una separación A. Entonces, cuando sumamos estos dos campos eléctricos por el teorema de los cosenos, nos encontrábamos una función de interferencia que era proporcional a un coseno cuadrado de delta medios. Y ya este delta medios era el desfase que había entre todo este campo eléctrico E sub 0,1 total y todo este campo eléctrico E sub 0,2 total, ¿cierto? Pues porque son dos campos eléctricos, solo que pues los dos campos eléctricos son igualitos. Cuando se superponen, el desfase entre ellos es proporcional a delta medios. Al superponerlos nos sale un coseno cuadrado y entonces ese coseno cuadrado es el que uno puede ver aquí adentro, ¿cierto? Entonces legalmente el coseno cuadrado es la gráfica que hay adentro de franjas brillantes, franja oscura, franja brillante y franja oscura. Pero como los dos fenómenos me aparecen simultáneamente, entonces uno los superpone y entonces al final en el problema le salen tanto los efectos de la difracción, que son proporcionales al seno de alfa medios sobre alfa medios al cuadrado, como los efectos de la interferencia. Los dos fenómenos se superponen y en los dos fenómenos hay varias cosas que distinguir. En el de difracción aparece el lóbulo central, los máximos laterales, y en la interferencia me aparecen estas otras franjitas que hay acá adentro, dentro del lóbulo central de difracción y dentro de los máximos laterales,
que son conocidas como máximos principales. Entonces, cada función tiene una ecuación para localizarse dentro de lo que hay por debajo de cada una de las dos gráficas, de la interferencia y de la difracción, ¿cierto? Entonces, en la clase pasada hicimos un problema, se supone que aprendimos a graficar este patrón, aprendimos a establecer la coincidencia, ¿sí? O que cuando habían máximos principales de interferencia que se perdían porque coincidían con mínimos de difracción. Aprendimos a estudiar la relación A sobre B, los múltiplos enteros que de ella salían, la relación de los múltiplos enteros que ella tiene. El de arriba habla de los máximos principales, el de abajo habla de los mínimos de difracción. Y entonces lo que me queda haciendo falta es estudiar el patrón que se forma, pero cuando yo cojo mi dispositivo, entonces hemos estudiado dispositivo con un huequito, dispositivo con dos huequitos. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si agrego tres huequitos, si agrego cuatro huequitos, si agrego cinco huequitos, pero con las mismas condiciones? Que todos tengan el mismo tamaño B y que entre huequito y huequito consecutivo, entre consecutivo y consecutivo, consecutivo y consecutivo, siempre que todos tengan el mismo tamaño B y siempre que todos tengan la misma separación A, que sean las mismas características, que ni el A ni el B cambien a medida que yo le agrego a mi sistema más huequitos como tal. Listo. Entonces, a estos sistemas los vamos a llamar dispositivos con N huequitos, N rendijas, y esos dispositivos con N rendijas, con más de dos, pues con tres, con cuatro, con cinco, se les van a llamar rejillas de difracción. Las rejillas de difracción contienen siempre más de tres huequitos, cogiendo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así. No dos, contienen tres, cuatro, cinco, seis, porque el patrón de dos es este que se está observando, el experimento de Young o el experimento de la doble rendija. Entonces, cuando en mi dispositivo coloque 3, 4, 5, a eso ya lo voy a llamar una rejilla, y entonces me voy a preocupar o voy a analizar por qué se observa en la pantalla de observación, valga la redundancia, cuando yo ilumino una rejilla. Entonces, para que vayan viendo, miren cómo se va colocando de sabroso el patrón. En el patrón siguen apareciendo franjas brillantes, franjas oscuras. Van que el lóbulo central de difracción no se modifica. Por ejemplo, este es el dibujo para tres fuentecitas. Ese es el dibujo para cuatro fuentecitas, o sea, cuatro huequitos. Este es el dibujo para cinco huequitos. Vean que sin importar el número de huequitos, el dibujo morado, que es el sombrero mexicano, que es la función de difracción, esa función de difracción no se mueve, se permanece ahí quietecita, permanece fija, 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 fija. Esa difracción siempre aparece y siempre modula los efectos de la interferencia. Entonces, como lo que está cambiando son los efectos de interferencia, vamos a estudiar la interferencia, la vamos a llamar interferencia de N fuentecitas, es decir, interferencia cuando se ponen en el dispositivo más de ¿cuántos? Más de N huequitos, sí o qué, y vamos a estudiar por esos N huequitos, entonces, ¿cómo quedaría pues ¿cómo quedaría qué? ¿Cómo cambiarían los efectos nuevos que voy a tener que analizar? Entonces, voy a empezar con la misma cosa. ¿Qué es la misma cosa? Cojo y dibujo un dispositivo. A cierta distancia del dispositivo coloco mi pantalla. Recuerden que hay unos parámetros que siempre están fijos. Entre el dispositivo y la pantalla siempre hay una separación de... ¿Qué hago con mi dispositivo? Le hago un huequito. ¿Qué hago con ese huequito? Como ese huequito tiene un tamaño B, entonces este tamaño B lo divido en elementos súper chiquitos, súper chiquitos. Cojo esos elementos súper chiquitos, los que están desde 1 hasta N, los sumo, y cuando sumo esos N campitos eléctricos infinitesimales, me sale un E sub 0,1, ¿cierto? Que es proporcional a un A sub 0
aquí hay una constante, ¿cierto? Y aquí adelante me sale el seno de alfa medios sobre alfa medios. Yo ya sé pues que este A sub 0 no es importante porque se lo chupa por dentro la I sub 0, pero el término súper importante que me importa es este que es proporcional al seno de alfa medios sobre alfa medios, donde alfa medios es proporcional, como sumé el hueco finito de tamaño B, entonces este alfa tiene que ser proporcional a ese B. Entonces alfa medio es proporcional a pi lambda B seno de teta. Entonces ese sería el desfase entre dos, desfase medio entre el primer y el enésimo campo eléctrico. Pero legalmente mi dispositivo lo voy a llenar con otro huequito. Este otro huequito lo voy a dividir otra vez en elementos infinitesimales. Esos elementos infinitesimales van desde 1 hasta n. Entonces, por cada huequito que yo coloque exactamente igualito aquí en este dibujito, yo voy a obtener siempre un E sub 0,1, un E sub 0,2, un E sub 0,3, un E sub 0,4, y si pongo n huequitos, entonces aquí voy a tener al final n E sub 0 n, ¿cierto? Y legalmente este sub 0,1 va a ser igual a este sub 0,2. Este sub 0,2 va a ser igual a este sub 0,3. Y este sub 0,3 va a ser igual a este E sub 0n. Por cada hueco voy a tener un campo eléctrico y todos esos campos eléctricos van a ser exactamente igualititos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger todo este E sub 0,1, todo este sub 0,2, todo este sub 0,3, todo este sub 0n, y los voy a pintar como rayos rojos en mi dibujo y los voy a superponer al final en esta pantalla de observación, ¿sí o qué? Entonces imagínense que este vector que estoy colocando aquí en rojo del huequito que voy a analizar de primero es el E sub 0,1, que este que hay acá es el E sub 0,2, que este que hay acá es el E sub 0,3, que este que hay acá es el E sub 0,4 y que este que hay acá es el E sub 0n. Esos que tengo ahí iguales a A sub 0, seno de alfa medios sobre alfa medios. Me hace falta superponerlos y la superposición en este punto P me va a dar al final toda la contribución de la intensidad. Pero para poder determinar la intensidad, acuérdense que como la intensidad es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, uno primero necesita el campo eléctrico. El campo eléctrico le da la intensidad y la intensidad le da a uno los máximos y le da a uno los mínimos. Entonces me hace falta sumar esos vectores en rojo. Para sumar esos vectores en rojo, entonces yo voy a considerar lo siguiente, ¿cierto? Es como la aproximación con la que vamos a trabajar. Todos los huecos son iguales y tienen el mismo tamaño B. Y entre este hueco y este hueco consecutivo hay una separación A. Y entre este hueco y este hueco consecutivo, la misma separación A se mantiene, y así sucesivamente entre hueco y hueco, onda y onda, o campo y campo consecutivo, la separación va a ser A. Entonces, como la separación es A, acuérdense que yo puedo tomar desde este campo de acá hasta este campo de acá, yo puedo tomar un frente de onda para poner dos puntos en el mismo, en la misma fase, ¿sí o qué? Entonces yo voy a coger esta línea, se supone que esta línea negra que acabo de poner aquí es una, si se dejara pues mover, es una línea que hace que la línea me quedó muy fea, ¿cierto? Porque legalmente, si esto es un frente de onda, este punto que hay acá y este punto que hay acá deben estar en fase. Y cada uno de estos dos rayitos, este rayito y este rayito, me atraviesan el frente de onda de forma perpendicular. Entonces aquí se me forma un triángulo rectángulo. Este angulito es el angulito alfa, y en el triángulo rectángulo, si yo me pongo a calcular el desfase que hay entre dos rayitos consecutivos o dos campitos consecutivos o dos onditas consecutivos, esto es lo que hemos venido llamando el delta de R. Y ese delta de R me sirve para calcular el desfase. Entonces ese desfase es el que hemos venido llamando delta, que es igual a K delta de R,
y como K vale 2pi sobre lambda, ese delta de R en el triángulo sería el que me saque con el seno de teta, y como el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el delta de R sería como siempre a seno de teta, ¿cierto? Entonces vean que aquí en este desfase en el que nosotros nos despejamos a veces como delta o a veces como delta medios es donde me sale la información que estoy analizando. Me queda pi lambda a seno de teta. Entonces otra vez vean que si yo tengo dos ondas consecutivas, esas dos ondas consecutivas van a estar desfasadas siempre delta medio. Entre estas dos va a haber un delta de R. Entre estas dos aquí va a haber un delta de R. Entre estas dos aquí va a haber un delta de R. Entre estas dos aquí va a haber un delta de R. Y ese delta de R es proporcional a pi lambda a seno de teta. Entonces, como en esta ecuación del desfase me sale A, entonces este término es el que gobierna los efectos de la interferencia, mientras que en cada campo me sale alfa, y entonces como en alfa me aparece el B, entonces este término es el que gobierna el ancho del obstáculo, y el ancho del obstáculo tiene que ver con la difracción. Entonces otra vez me van a aparecer los dos efectos. Entonces, ¿qué hago? Cojo todos los campos eléctricos rojos, los superpongo. ¿Cuántos tengo que sumar? E sub 0,1 con E sub 0,2, con E sub 0,3, con E sub 0n, y entonces al final pongo un vector. Imagínense que este es el E sub 0,1, que aquí coloco el E sub 0,2, que aquí coloco el E sub 0,3, que aquí coloco el E sub 0,4, y que al final va a estar el enésimo campo eléctrico. Entonces, vean, aquí está la suma desde el primer campo eléctrico hasta el enésimo campo eléctrico. ¿Listo? Cuando se suman todos esos vectorcitos, todos esos son los que hay por cada huequito, el hueco 1, el hueco 2, el hueco 3, el hueco 4, todos esos campos eléctricos se suman y me dan el vector en azul. En el dibujo el vector azul se llama E0, yo lo voy a llamar E total. Y este E total es el que me va a permitir determinar la intensidad. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que dos campitos eléctricos tienen este desfase delta, listo, dos seguiditos. Entonces, véanlo acá. Este es el primero y este es el segundo. Dos campitos tienen el desfase delta. Entonces, si usted observa ese triangulito que se forma, ese triangulito formado por esta rayita que hay acá, esta rayita azul y esta rayita que hay acá azul, este triangulito es el triangulito que me informa cuál es el desfase delta que hay entre el primer campo eléctrico y el último campo eléctrico. Pero como al final yo no tengo dos campos eléctricos, sino que tengo al final n campos eléctricos, entonces ese desfase me va a aparecer una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y si al final tengo n campos eléctricos, entonces el desfase que va a haber legalmente entre el primer campo eléctrico y el último campo eléctrico va a ser n veces ese desfase. Entre el primero y el segundo, un delta, pero entre el primero y el último campo eléctrico, n veces ese delta. Entonces, en este dibujo, que se conoce como el diagrama de fasores, me salen dos triángulos. Listo, esos triángulos son súper importantes. Voy a suponer que este triángulo, voy a suponer que este triángulo es el triángulo chiquitico azulito. Listo, este triángulo es el chiquitico azulito. Y en el triángulo chiquito azulito, todo lo que hay hasta abajo, como si me forma como un sector circular, todo lo que hay hasta abajo son radios. Entonces acá yo tengo dos radios. Entre el primer y el segundo campo eléctrico tengo un angulito que se llama el angulito delta, ¿cierto? Entonces este angulito se llama delta. Y todo esto que hay desde acá hasta acá es la amplitud máxima de un campo eléctrico, el E sub 0,1, ese que tengo definido aquí arriba, ¿listo? Entonces eso por un lado en el triangulito chiquito que voy a analizar. Pero hay otro triángulo grandote que me interesa mucho, ¿listo?
Ese triángulo grandote es el que me da la suma de todos los campos eléctricos completos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que toda la raya que hay acá es el E total. Entonces todo esto es mi E total. Como el triángulo también llega hasta aquí, hasta 1 y hasta acá, hasta N, entonces me subtienden todo radios. Entonces todo este ángulo que hay acá es un ángulo de los n veces deltas. Todos los campos están desfasados deltas, entonces n campos eléctricos van a estar desfasados n veces delta. Se me forman estos dos triángulos que tienen unas propiedades súper importantísimas, porque como ustedes ya se los pillan, vean que los laditos son iguales. Entonces, como los laditos son iguales, esos triángulos que se me forman son triángulos isósceles, ¿sí o qué? Píllelo pues, son triángulos isósceles. Y en los triángulos isósceles hay varias, ¿cómo se llama esto? Hay varias propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, si en un triángulo isósceles yo trazo esta línea punteadita para que caiga de forma perpendicular al segmento E sub 01, esta línea hace muchas maravillas. Lo primero que hace es que me divide este angulito y este angulito en dos partes iguales. Hay una propiedad que dice que si en un triángulo isósceles usted traza la altura primero parte el ángulo en dos partecitas iguales. Entonces esto se llama delta medios y esto se llama delta medios. Segundo, cae como altura, entonces forma dos triángulos rectángulos exactamente igualitos. Y tercero, entonces este segmentito chiquito y este segmentito chiquito son exactamente igualitos. O sea que si todo medía E sub 0,1, cada cachito va a medir E sub 0 medios y E sub 0 medios. Entonces, por ejemplo, si en este triángulo yo me calculo el seno de la mitad de un triangulito, por ejemplo, el seno de alfa medios, perdón, no, de alfa medios no, ¿cierto? Porque el ángulo se llama delta. Si yo me calculo el seno de delta medios, entonces el seno de delta medios es el opuesto, que es doble rayita, que es la mitad del segmentito E sub 0,1, entonces sería E sub 0 medios. Y el que está enfrente del ángulo rectángulo es cateto opuesto, el que se opone a este ángulo, que es E sub 0 medio. Y el que está enfrente de la hipotenusa sería el radio R. Entonces, de ese triángulo yo puedo calcularme una relación para el radio, ¿cierto? Y del triángulo grandote uno también puede hacer lo mismo. Vean que este lado y este lado son iguales porque ambos tienen radio y radio. Entonces también es un triángulo isósceles. También puedo usar la misma propiedad, trazar la altura para construir dos triángulos exactamente igualititos. Entonces, todo este ángulo que hay acá es n delta medios, todo este ángulo que hay acá otra vez es n delta medios, y puedo volver a hacer lo mismo, pero sacándome ya el seno de n veces delta medios. Entonces sería cateto opuesto, pero como la altura también biseca el segmento en dos partecitas iguales, entonces el que se opone a cualquiera de estos dos ángulos, pues porque son iguales, sería opuesto doble raya. Pero ¿quién es doble raya? Et total dividido entre 2 sobre hipotenusa es el que está enfrente del ángulo rectángulo, es radio. Y entonces me salen estos dos términos trigonométricos que me permiten determinar el E total. ¿Qué quiero? El E total, porque el E total me da la intensidad que me permite hacer la gráfica para encontrar cómo cambia el nuevo patrón para máximos y para mínimos cuando se tengan 3 huequitos, 4 huequitos, 5 huequitos o n huequitos. ¿Listo? Entonces aquí va esa información. Tengo n huequitos. Si tuviera 3 huequitos, este n valdría 3. Si tuviera 5 huequitos, este n valdría 5. Este n representa el número de huequitos que tiene el dispositivo. Entonces quiero el E total. ¿Qué voy a hacer entonces con esta ecuación? Con esta ecuación me voy a despejar de aquí
1 sobre 2R y de acá me voy a despejar 1 sobre 2R para igualarlos. Entonces, de este término voy a mandar el E total aquí abajo a dividir, ¿sí o qué? Entonces, de acá me queda 1 sobre 2R. Este sub 0,1 lo voy a coger y lo voy a mandar para acá, para abajo también a dividir. Entonces, si lo mando a dividir, vean que aquí me queda 1 sobre 2R, acá me queda 1 sobre 2R. Estas dos vainas se pueden igualar y entonces cuando se igualen, me va a quedar aquí el E total, ¿cierto? En el denominador me queda E total, acá me queda seno de n delta medios, acá me queda seno de delta medios y acá en el denominador me queda el E sub 0,1 que ya lo conozco y es ese término que hay aquí arriba, ¿listo? Entonces quiero el E total, me voy a despejar el E total. Entonces de acá el E total despejadito sería igual a el E sub 0,1, ¿cierto? Que ya lo conozco, por el seno de n delta medios, ¿cierto? Voy a mandar este man para allá y este man para allá para despejarme el E total. Y eso quiere decir que aquí en el denominador me queda el seno de delta medios. ¿Listo? Entonces, cuando yo me calcule la intensidad, entonces en la intensidad me va a quedar E sub 0,1 al cuadrado y me va a quedar aquí una función que es seno de n delta medios, ¿sí o qué? Sobre seno de delta medios. Vean que en la intensidad me sigue apareciendo algo diferente, ¿cierto? Voy a colocarla en la intensidad completa. Voy a poner el E sub 0,1 al cuadrado. Entonces ese E sub 0,1 lleva una sub 0, lo voy a meter en la I sub 0. Y luego, o sea, este E sub 0,1 lleva todo este término que hay acá. Entonces ese término hay que elevarlo al cuadrado. Entonces me queda A sub 0 al cuadrado y este término me queda al cuadrado, repartiendo el cuadrado. El A sub 0 lo voy a absorber en el I sub 0, pero me queda todavía todo este término elevado al cuadrado. Entonces ese es el que voy a colocar acá, listo. Entonces me queda seno de alfa medios sobre alfa medios. Entonces en esta intensidad otra vez me quedan dos términos. La intensidad siempre se forma por el término que es proporcional a alfa, que lleva efectos de difracción. Entonces, todo este término es proporcional a la función de difracción. Este término es proporcional al delta, ¿cierto? Y el delta es proporcional a la interferencia. Pero vean este término, además de llevar el delta, lleva el n. Entonces, como este término lleva al n, esa función es una función de interferencia, pero la interferencia no es para dos fuentecitas, porque como lleva al n, esa interferencia es para n fuentecitas. Entonces, yo sé que mi patrón de difracción es un lóbulo central de difracción con los laterales a los laditos, ¿cierto? Y sé que mi función de interferencia es desconocida porque yo nunca he graficado un seno de n delta medios sobre seno de delta medios. Entonces, como esa función es desconocida, yo voy a coger solo en la intensidad la función de interferencia y a esa función de interferencia le voy a estudiar sus máximos y le voy a estudiar sus mínimos para poder graficar y hacer un problemita. Entonces voy a coger la función de interferencia. Se supone que esa función de interferencia es seno de n, ahora sí lo voy a escribir, listo, n, ¿cuánto es delta? Es pi lambda a seno de teta sobre seno de pi lambda a seno de teta y solo voy a estudiar la función de interferencia porque yo ya sé estudiar el sombrero mexicano
sé que tiene mínimos, que tiene máximos laterales, entonces a él yo ya lo sé estudiar, solo me hace falta saber estudiar la de interferencia, graficarla y determinarle a ella sus máximos y sus mínimos, ¿cierto? Porque de resto yo sé que la intensidad se compone como siempre por una función de difracción y por una función de interferencia, pero de n fuentecitas. Entonces la intensidad va a ser el producto de esas dos ecuacioncitas, ¿cierto? Entonces quiero estudiar solo la interferencia para determinar en interferencia los máximos y los mínimos. Cuando me aparecen los máximos de intensidad, el desfase para mi problema siguió siendo el mismo, ¿cierto? Vean que el desfase arriba, el desfase que tenemos delta, que es K delta de R, sigue siendo 2pi sobre lambda a seno de teta. Y acuérdense que el desfase me sirve para determinar los máximos. Si lo igualo a par por pi, determino los máximos. Y si lo igualo impar por pi, determino los mínimos. Entonces miren que aquí me sale que la condición de los máximos en la interferencia de n fuentecitas, esa ecuación ya la conozco. Este 2pi con este 2pi se me cancela. Y la ecuación de máximos sigue siendo igual a seno de teta igual a m lambda. ¿Eso qué quiere decir? Que me siguen apareciendo montañitas, 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 que están separadas consecutivamente un lambda sobre A, un lambda sobre A, un lambda sobre A, y que estas montañitas siguen centradas en cero, entonces que este es el máximo principal de orden 0, este es el máximo principal de orden 1, el de orden 2, que todo esto es mi contador M, y que estos máximos principales yo los puedo localizar en el eje de intensidad para el lado positivo y para el lado negativo. Entonces en el lado negativo estaría el -1, el -2, el -3, así sucesivamente, ¿cierto? Pero que esos máximos siguen subiendo hasta la misma altura, entonces que siempre me van a seguir apareciendo los máximos principales, ¿listo? Entonces este es el de orden -1 y vamos a colocarlo hasta orden -2, entonces este sería m-1 y este sería m-2, ¿listo? Listo, entonces tengo mis mismos máximos principales. Todavía no ha salido nada de nuevo. Entonces, como no sale nada de nuevo, me voy a ir a estudiar los mínimos. ¿Cómo determinaría yo los mínimos? Los mínimos yo los podría coger en esta ecuación matemática y volver el FI 0, ¿cierto? Si yo vuelvo a FI 0, toda mi intensidad se haría 0. Yo sé que en los mínimos la intensidad vale 0 y la intensidad se hace 0 colocando la FI 0. ¿Cómo hago la FI 0? Yo puedo coger el seno de n pi lambda a seno de teta y volverlo 0. Si yo vuelvo todo esto 0, voy a determinar los mínimos de intensidad, ¿sí o qué? Pero me hace falta algo, porque yo también podría coger esta vaina del denominador y volverla 0, ¿cierto? Pero si yo cojo esto y lo pongo 0 sobre 0, 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿cierto? Y esa indeterminación uno la soluciona con L'Hopital, algo que vio en cálculo hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando me aparece esa indeterminación yo la soluciono derivando, ¿cierto? Entonces, yo sé que la intensidad en mis máximos va a ser igual a lo siguiente. Imagínense que todo este término que hay acá se llama X. Y todo este término que hay acá en el denominador también se llama X. Entonces a usted le queda con L'Hopital un seno de n veces X sobre X. Sobre seno de X, así. Entonces, si X vale 0, le queda seno en 0 que es 0, sobre seno en 0 que es 0, entonces ahí es donde le queda la indeterminación. Esa indeterminación aparece en los máximos, ¿cierto? Pero se soluciona con L'Hopital. Entonces, si yo cojo esto, aplico la regla de L'Hopital
y derivo arriba y abajo. Entonces, derivada del seno es el coseno y la derivada interna me saca un n. Entonces me queda n por el coseno de nx sobre la derivada de abajo, que otra vez vuelve y me saca un coseno de x. Pero si yo evalúo esta bolita en la indeterminación, coseno en 0, 1, coseno en 0, 1. Entonces toda esta bolita me da 1 y 1 multiplicado por n me da n. Pero como ese término está elevado al cuadrado, entonces la intensidad en estos máximos principales es igual a I sub 0 por n cuadrado. Entonces ya sé también que, por ejemplo, si este patrón fuera el patrón de 4 huequitos, como n vale 4, entonces esta ecuación me dice, vea, si n vale 4, esto sería 4 por 4, 16 I sub 0. Entonces, la intensidad de todos estos máximos principales aquí arriba sería 16 I sub 0, 16 I sub 0, 16 I sub 0. Todas las barriguitas siempre van a tener como máxima intensidad de saturación n cuadrado, ¿listo? Entonces aquí arriba siempre viene n cuadrado, siendo n el número de huequitos. Entonces, si n vale 4, eso sería, por ejemplo, 16. Si n fuera 2, sería 2 por 2, 4. Si fuera 3, 3 por 3, 9. Así sucesivamente. Listo, ya sé hasta cuánto van a subir mis barriguitas. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 2, esta sería la altura hasta 4 y sub 0. Pero si tengo 3 huequitos, esta barriguita empieza a subir y ya sería 9 y sub 0. Si tengo, no sé, 4 huequitos, la barriguita subiría más y sería 16 y sub 0. O sea, en el eje de intensidad, las barriguitas, a medida que uno aumenta el número de huequitos, cada vez van subiendo más, entonces se van haciendo más intensas, ¿listo? Porque va a ser proporcional al número de huequitos. Entonces, este n es el número de huequitos o rendijas. Si en un experimento usted aumenta el número de rendijas, la intensidad cada vez se va a hacer más alta, ¿listo? Entonces, en n fuentes tengo condición de máximos, la intensidad máxima en esos máximos y estábamos determinando los mínimos. Entonces los mínimos es coger este seno y volverlo 0. Cuando el seno de un ángulo se hace 0, entonces, ¿en dónde vale el seno 0? El seno se hace 0 en 0, el seno se hace 0 en 1pi, el seno se hace 0 en 2pi, se hace 0 en más 1pi, pero también en menos 1pi. Se hace 0 en más 2pi, pero también en menos 2pi. Se hace 0 en los múltiplos enteros de pi. Pero yo a esos múltiplos enteros ya los llamé m cuando estaba hablando de máximos. Los llamé m segundas cuando estaba hablando en la difracción de mínimos. Entonces tengo que usar una letra diferente. Y a esa letra diferente la voy a llamar m también, pero le voy a poner un m'. ¿Listo? Entonces tengo 3 contadores. M solo para los máximos, m segunda para los mínimos en la difracción y m' también me cuenta mínimos, pero me cuenta mínimos en la interferencia de n fuentecitas. Entonces, ojo con esas ecuaciones que van a servir para cosas diferentes. Entonces, esta es la ecuación de máximos principales. Uy, tanto en la interferencia de 2 fuentecitas como en la interferencia de n fuentecitas. Listo. Esta ecuación me sirve para los dos fenómenos, interferencia de 2 e interferencia de n. La diferente es la de mínimos, entonces vamos a determinar la de mínimos. El ángulo se llamaba n pi lambda a seno de teta, entonces lo voy a igualar a m pi, ¿cierto? Y este m pi lo voy a simplificar con esta ecuación que hay acá. Entonces en esta ecuación se me cancelan los pis
Y la ecuación de los mínimos de intensidad en n fuentecitas la vamos a escribir así. A seno de teta, a este lado voy a dejar a m', voy a mandar a lambda a dividir, pero lo nuevo es que me sale un n. Entonces este n lo voy a mandar aquí abajo a dividir. Entonces esas dos ecuaciones son ecuación de máximos en interferencia de n fuentes y ecuación de mínimos en interferencia de n fuentecitas. ¿Listo? Esta ecuación nunca se puede confundir con la verde, ¿cierto? Vean que en esas dos ecuaciones, este lado de la igualdad y este lado de la igualdad se pueden igualar, ¿cierto? Si se igualan, entonces en las dos ecuaciones me quedaría que, ¿qué me quedaría? Que m por lambda es igual, acá me sale un lambda, es igual a m' sobre n por lambda. Si yo igualo la ecuación verde y la ecuación morada, esta igualdad me saldría, este lambda y este lambda se cancelarían y estas dos cosas me quedarían iguales. Pero estas dos cosas no son iguales porque la cosa de este lado cuenta máximos y la cosa de este lado cuenta mínimos. Y un máximo y un mínimo nunca son iguales. En un máximo hay una franja brillante y en un mínimo hay una franja oscura. Entonces, como estas dos cosas nunca se pueden igualar, estos dos contadores nunca pueden tener el mismo valor. Entonces, ¿qué es m? M es el contador que vale 0 porque está el máximo principal de orden 0, está el máximo principal de orden 1 y está el máximo principal de orden 2, ¿cierto? Entonces, m vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, y todos los positivos y negativos también. Y m', usted acá está diciendo que vale 0, que vale más o menos 1, que vale más o menos 2 y así sucesivamente. Pero si usted coge ese m', que es 0 y lo divide con n, o que es 1 y lo divide con n, o que es 2 y lo divide con n, esa fracción es la que nunca le puede dar un número entero, ¿cierto? N representa el número de huequitos. Hagamos un ejemplo, el de n igual 4. Entonces, si coloco 0 dividido 4, 0 dividido 4 me da el entero 0. Y el entero 0 ya está definido como el máximo principal de orden 0. Entonces, esto no puede contar como un mínimo en la interferencia de n fuentecitas. Entonces, no lo pongo en mi dibujo como un mínimo y sigo contando. Luego seguiría el 1, luego seguiría el 2, luego seguiría el 3, luego seguiría el 4, luego seguiría el 5 y así sucesivamente. Lo estamos dividiendo con n y estamos haciendo el ejemplo como si n valiera 4. Entonces, un cuarto, eso me da un semientero. 2 cuartos, eso me da 0,5 y 0,5 es semientero. 3 cuartos también es un semientero, entonces esto sí es un mínimo, esto sí es un mínimo, esto sí es un mínimo, pero 4, si n vale 4, 4 dividido 4 me daría el entero 1 y el entero 1, vean que otra vez aparece como un máximo principal, entonces este no lo contaría como un mínimo y saltaría al quinto y así sucesivamente, listo. Entonces, esto es lo que yo tengo que enseñarles a analizar de cuándo sí se cuenta, cuándo no se cuenta y eso cómo había afectado nuestro dibujo. ¿Listo? Entonces, para poder analizar esa cuenta, usted siempre va a recordar este pedacito, que estos dos contadores jamás se pueden igualar. ¿Listo? Entonces, ahora viene algo súper delicado. En la interferencia de n fuente me aparecen máximos principales y me aparece un nuevo contador de mínimos. Este contador m' me dice que dentro de estos dos máximos principales aparecen mínimos.
que aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que aparecen ciertos mínimos en este pedacito, entonces que me van a salir unas nuevas franjitas oscuras. Pero si usted tiene una curva y esa curva baja para poder dar el lugar de un mínimo, esa curva otra vez tiene que subir. Entonces eso quiere decir que si aparecen nuevos mínimos y la curva vuelve a subir, también aparecen nuevos máximos. Entonces, como aparecen nuevos mínimos y nuevos máximos, vamos a tener que averiguarnos unas fórmulas que me dé el número de mínimos que me aparecen entre esos dos máximos principales. Entonces voy a llamarlo número de mínimos, pero también me aparecen nuevos máximos. Entonces yo necesito dos nuevas ecuaciones. Una que me diga entre dos máximos principales cuántos mínimos me van a aparecer y otra que me diga entre dos máximos principales cuántos máximos más van a salir. Entonces, para poder ver eso, lo vamos a ver en un grafiquito. Este gráfico me va a permitir determinar fórmulas que para ustedes se les hagan más fácil en el conteo de esos nuevos máximos y de esos nuevos mínimos. Entonces me voy para el dibujo de dos fuentecitas, ¿listo? Cuando yo tenía estas dos fuentecitas entre este máximo principal y este máximo principal, solo me salía este mínimo, ¿listo? Entonces voy a determinar cuánto es el número de mínimos que me aparecen entre dos máximos principales. Listo, entonces aquí viene la fórmula. Si n vale 2, si tengo dos huecos, entonces tengo un mínimo entre dos máximos principales. Listo, véanlo ahí. Esto es un máximo principal, esto es un máximo principal y entre estos dos máximos principales solo tengo esta X. Esta X va a corresponder como a esta barriguita. Listo. Entonces esta X me dice que si tengo dos fuentecitas, entre dos fuentecitas solo tengo un mínimo. Listo. Entonces esa es como mi primer fórmula. Ahora voy a pasar al gráfico cuando yo tenga tres huequitos. Si tengo tres huequitos, y observen lo que va a pasar, listo, tengo tres huequitos, acá en mi dibujo voy a poner tres huequitos, vean lo que pasó. Entre dos principales, este es el principal, imagínense que este es el de orden 0 e imagínense que este es el de orden 1, listo. Entre esta barriguita y esta barriguita, ahora me sale esta X y esta X. ¿Cuántos mínimos ya me están apareciendo? Ya me están apareciendo dos mínimos, listo. Esto era si n valía 2. Y esto es si n vale 3. Si tengo tres huecos, me sale franja oscura, entonces al final me salieron dos mínimos. Listo, este es como mi nuevo análisis. Entre dos mínimos, antes primero me salía un mínimo, ahora me salen dos mínimos. Listo. Y voy a pasar al gráfico como si tuviera cuatro huequitos. Listo. Ahora, si tengo cuatro huequitos, entonces vean, esta barriga sigue fija, que es un máximo principal. Esta barriga sigue fija, que es un máximo principal, ¿cierto? El de orden 0 sigue apareciendo, el de orden 1 sigue apareciendo, pero ahora me sale franja oscura 1, franja oscura 2, franja oscura 3. Entonces, cuando n tiene cuatro huequitos, cuando el dispositivo tiene cuatro huequitos, el número de mínimos ahora es 1, 2, 3, aumentó a 3. Si usted se pilla como esa, si usted se pilla como esa sucesión, vea que esta fórmula yo la puedo como generalizar así. El número de mínimos cuando las fuentes aumenta, también aumenta. Si tenía 2, tengo 1. Si tengo 3, tengo 2. Si tengo 4, tengo 3. Entonces yo voy a decir que el número de mínimos va a ser igual a el número de fuentes,
pero le voy a quitar 1 y voy a probar esta fórmula. Si n vale 2, 2 menos 1 me daría 1 y acá me aparecía un mínimo. Voy a probar con 3. Si n vale 3, 3 menos 1 me daría 2 y acá dice que deberían aparecer 2 mínimos. Y voy a probar con el de este dibujo. El de este dibujo es n igual 4. Si yo a 4 le resto 1, 4 menos 1 me da 3. Entonces, entre dos máximos principales consecutivos, debo contar siempre 3 franjitas oscuras. 1, 2, 3. 3 franjas oscuras. Entre principal y principal, 3 franjas oscuras. 1, 2, 3 franjas oscuras. O sea que esa fórmula me sirve. Entonces la vamos a definir así. ¿Cómo voy a determinar yo el número de mínimos en un dibujo de n fuentecitas? A esas n fuentecitas le voy a quitar un 1. N menos 1 me va a dar el número de mínimos. Listo. Ahora voy con la de máximos adentro. Entonces me devuelvo para 2. Ahora voy a contar máximos adentro. Empiezo con 2 fuentecitas. Voy desde este máximo principal a este máximo principal. Entre estos dos máximos principales, aquí a la mitad, ya no se ven más barrigas brillantes. De hecho, se ve una franja oscura. Entonces voy a decir que el número de máximos, si n vale 2, ay no, si n vale, lo voy a poner otra vez aquí al frentecito, ¿cierto? Número de máximos, si n vale 2, aquí no hay franjas brillantes, entonces sería 0. Paso a la siguiente, n igual 3, o sea, 3 huequitos. Vean que cuando pongo 3 huequitos, entre este máximo principal y este máximo principal, me siguen saliendo ahora 2 mínimos y a la mitad de estos 2 mínimos me sale esta barriguita. Entonces sería como tener este máximo principal y en la mitad de esos dos máximos principales esta barriguita. Entonces yo voy a decir lo siguiente, si yo tengo 3 huequitos, el número de máximos entre dos principales es 1. Y paso al siguiente, ¿cierto? Entonces se supone que ahí tiene que crecer, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente sería 4. Vean que si pongo 4 huequitos, si n vale 4, entre dos principales, ahora me sale una franjita brillante, 2 franjitas brillantes. Entonces acá me sale 2. Si lo generalizo, entonces acá 0, 1, 2, ¿qué sigue? Un 3. 3 debería aparecer para 5 huequitos. Pongo mi pastel, varío esto para 5 huequitos y en 5 huequitos vean que claramente, y es entre cualquier principal, este es un principal y este es un principal. Entre dos principales deben haber 3 franjitas brillantes. 1, 2, 3 franjitas brillantes. 1, 2, 3 franjitas brillantes. 1, 2, 3 franjitas brillantes. Entonces, a estas franjas brillantes, como son franjas brillantes, también se les llaman máximos. Pero vean los dibujos. Este máximo tiene mucha intensidad. Este máximo tiene mucha intensidad. Este máximo tiene mucha intensidad y este máximo tiene mucha intensidad. Esos son a los que estamos llamando principales. Entonces esos son los máximos principales. Esos que yo dejé fijos aquí en este dibujito, ¿cierto? Estos que yo tengo acá en mi dibujito. Y estoy llamando otros máximos también máximos. Entonces, si estos se llaman principales, ¿cómo vamos a llamar a los nuevos? No los vamos a llamar principales, tienen una intensidad más bajita, entonces como esa intensidad es más bajita, esa intensidad se le llama intensidad secundaria. Entonces a estos máximos los vamos a llamar máximos secundarios, que tienen de intensidad menos, una intensidad más bajita que la principal.
Entonces la fórmula para determinar estos máximos secundarios va a ser así. Yo quiero determinar el número de máximos secundarios que hay entre dos principales. ¿Qué tengo que hacer? Al número de huequitos le tengo que restar 2. Pruebo con este ejemplo. Este ejemplo es de 5. Si a 5 le resto 2, 5 menos 2 me da 3, entonces entre este principal y este principal debo contar 3 franjitas brillantes. 1, 2, 3 franjitas brillantes. ¿Y cómo se llaman esas franjitas brillantes? Esas franjitas brillantes se van a llamar máximos secundarios. Entonces, en la interferencia de n fuentecitas, tengo 4 ecuaciones tengo muchas ecuaciones importantes, listo. Entonces, primera ecuación súper importante, la intensidad cambia y esa intensidad cambia viene dominada ¿por qué fórmula? Viene dominada por la fórmula nueva FI. Entonces, esta es como la primer fórmula, listo, esta. Seno de n delta medios sobre delta medios al cuadrado. Esa es como la primera fórmula. Segundo, ¿qué me aparece en esa nueva función de interferencia? Me siguen apareciendo mis máximos principales. Los máximos principales de orden 0, de orden 1, de orden 2 y todos los negativos. Entonces la verde sería la segunda ecuación. Tercera, además de salir máximos principales, me salen unos nuevos máximos secundarios y como me salen unos nuevos máximos secundarios, me sigue apareciendo este nuevo contador M'. No lo definimos, M' puede tomar valores de 0, valores de 1, valores de 2, valores de 3 y los negativos. Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, muchos. ¿De qué depende que eso me aparezca o no me aparezca como un mínimo? De que se respete la relación M diferente de M' sobre N. Depende del número de huequitos. Entonces, la cuarta fórmula sería la amarilla. Hay que hacer la expansión de los mínimos y ver que no haya una relación de enteros cuando se divida con el número de fuentes. Y las otras últimas dos formulitas serían estas dos formulitas de acá. Estas dos formulitas me van a decir que me va a aparecer unos nuevos mínimos y unos máximos secundarios que yo voy a tener que ir colocando en mi grafiquita y que entonces aquí adentro me van a aparecer esas nuevas barriguitas y esos nuevos mínimos y que entonces por lo tanto mi patrón va a cambiar muchísimo, muchísimo como este que se muestra acá. Y al final ese patrón va a tener todo. Entonces, ¿qué va a tener? Trae esta gráfica que es la función de interferencia y le voy a tener que superponer encima el sombrero mexicano, o sea, le voy a tener que superponer la función de difracción. Entonces, otra vez en el dibujo me va a tener que aparecer dos funciones. Arriba, la función de difracción, por debajo, la función de interferencia y que al final el sombrero mexicano dice hasta dónde va a tener que subir cada patroncito como tal. Listo. Entonces lo que nos queda haciendo falta es aprender a graficar estas funcioncitas. Con los mismos pasitos, distinguir A, distinguir B, distinguir la relación A sobre B y lo nuevo es colocar máximos secundarios, colocar mínimos, ¿cierto? Ubicar máximos principales, localizarles, ay, me faltó una fórmula, localizarles a esos máximos principales su intensidad máxima. Esta fórmula también es súper importantísima. Entonces, como hay tantas fórmulas y tantas cosas, lo más importante es coger todo eso y aplicarlo a un dibujito. Entonces, el problemita que vamos a tratar de hacer va a ser el dispositivo con 3 pequeños agujeros. Entonces, si usted se lo quiere imaginar,
Entonces usted va a suponer que usted tiene un dispositivo y que en ese dispositivo pone un hueco, dos huecos, tres huecos. Su n vale 3. Cada hueco tiene un tamaño B, todos tienen el mismo tamaño B, y entre hueco y hueco consecutivo hay una separación A. Entonces dice el problema, vamos a hacer el dibujo de un dispositivo de 3 pequeños agujeros que es iluminado perpendicularmente con una luz de longitud de onda lambda. Cada agujero tiene una separación A y cada agujero tiene un ancho B, ¿cierto? Tiene que quedar eso claro. Entonces dice, discuta el patrón de interferencia. Primero vamos a poner la interferencia. Entonces eso quiere decir que todavía no le vamos a superponer encima el patrón de difracción. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces la intensidad va a ser primero después del literal ABC. Entonces este es el D. Este es el D. Este es el D. Y en el C discuta el patrón de difracción. Primero el de interferencia y luego el de difracción. Listo, por pasitos. Listo, entonces vamos a hacer el dibujo y para hacer el dibujo vamos a seguir estos pasitos. Entonces dice, primero hay que discutir el patrón de interferencia. Entonces vamos al patrón de interferencia. Lo que acabamos de aprender arriba. Pongo un eje grande y exagerado, pongo mi división de intensidad de 0 y empiezo a aplicar mis formulitas. Pueden ser en desorden. Entonces dice, ¿cuál va a ser la intensidad de los máximos? Va a ser I sub 0 por n cuadrado. ¿Cuánto vale mi n? ¿Cuántos huecos tiene mi dispositivo? 3. Entonces, ¿hasta dónde van a subir mis barriguitas? Hasta 3 por 3, 9 y sub 0. Si esta es la altura de la intensidad, mi intensidad va a subir hasta 9 veces y sub 0. Entonces, eso quiere decir que voy a tener puras montañitas que van a subir siempre hasta 9 y sub 0. Entonces voy a poner primero mis montañitas, listo. Entonces vamos a poner, no sé, 5 al lado y lado, como para que esta vaina no se haga muy grande. Ustedes tienen que hacer unos dibujos ahí bien bonitos. Entonces voy a empezar a poner mis contadores. Primero voy a poner el contador verde. A verde lo voy a llamar M. Y M va a representar el contador de los máximos PP. Acuérdense que los máximos PP son los principales. Entonces, el de orden 0, el de orden 1, el de orden 2, el de orden 3, el de orden 4 y voy a poner hasta el de orden 5, listo. Entonces voy a poner los otros acá y acuérdense que toca poner los del lado positivo, los del lado negativo, todas esas vueltas, listo. Entonces acá está el de orden 4 y este señorito va a ser el de orden 5, más o menos que todos queden subiendo hasta la misma intensidad de 9 y sub 0. Y para este lado, pues si yo hago la trampa y pongo todo esto de una vez, ¿listo? Más o menos intenten de que las barriguitas suban hasta la misma alturita. Entonces ahora sigo con -1, -2, -3, -4 y -5. Listo el primer pasito de una de los pasitos de arriba de todas las fórmulas que en rectangulé en colorcitos. Ay, listo. Ahora sigamos con otro de los pasos. Vamos a determinar los mínimos y los máximos. Sí, hagamos eso. Entonces, número de máximos secundarios. Esto solo se hace cuando usted esté seguro que en su sistema hay más de 2, o sea, 3, 4, 5, así. ¿Listo? ¿Cuántos máximos secundarios voy a encontrar?
yo sé que la fórmula que acabamos de definir arriba es n-2, ¿listo? Entonces n vale 3, 3 menos 2 me daría 1. Dentro de dos principales de orden 0, de orden 1, de orden 1, de orden 2, de orden 2, de orden 3. Entre dos barrigas de esas debo colocar una barriga más chiquita en intensidad llamada máximo secundario. Entonces coloco una barriga, uy, qué barriga tan fea, listo, más o menos, ahí como medio decente. Coloco una barriga, no muchachos, esto me está quedando muy feo. Ay, puta. Chan, chan. Ah, eso quedó horrible. Y siempre coloco una barriga secundaria entre dos principales, una barriga secundaria entre dos principales, una barriga secundaria entre dos principales, una barriga secundaria entre dos principales y así sucesivamente, una barriga entre dos principales. Listo. ¿Cuántos mínimos debo contar entre dos principales? N menos 1. Y como n vale 3, 3 menos 1 me da 2. Debo contar dos mínimos. Listo, vean, un mínimo, dos mínimos. Los mínimos son los lugares donde la intensidad vale 0, ¿cierto? Entonces los voy a poner como puntos negros. Entonces, aquí la intensidad se hace 0 y aquí la intensidad se hace 0. ¿Cuántos puntos negros hay entre dos máximos principales? Ahí hay 2. Aquí mínimo porque la intensidad se hace 0, mínimo porque la intensidad se hace 0, entre dos principales cuento 1, cuento 2 mínimos. Siempre se debe cumplir eso, ¿listo? Ese patrón debe ser simétrico. Ya tengo todas esas fórmulas. Listo. Entonces, mi patrón de intensidad está claro, está súper fijo, está muy fácil de analizar. ¿Listo? Entonces, ahora voy a calcular el ángulo teta. Entonces dice, mire, vamos para la B. En la B dice, suponga teta, que teta es muy pequeño, y halle un ángulo teta, y dice, halle un valor para la posición angular del primer máximo secundario que está localizado entre el máximo principal de orden 2 y de orden 3. Me voy a ir a esa posición, ¿listo? Acuérdese que usted está como por acá, por abajo. Arriba está la pantalla. Esto es la pantalla. Y aquí abajo, en esta rayita, está mi dispositivo con 3 rendijitas. Entonces, este es el dispositivo. Y en el problema, usted puede ir en rojo hasta el ángulo que se le dé la gana. Un ángulo de un mínimo, un ángulo de un máximo principal e inclusive el ángulo de un máximo secundario. Entonces, ¿cómo usted se localiza para llegar a ese máximo secundario? Dice, vea, primero concéntrese en el máximo principal de orden 2 y en el máximo principal de orden 3. Uno cuenta desde 0 en el eje de intensidad, entonces 0, 1, 2, 3. O si por debajo es muy juicioso y colocó los máximos principales, simplemente usted se localiza en el de orden 2 y en el de orden 3. Separa entre ellos dos. Y entre ellos dos separa en ese primer máximo secundario que hay ahí. Entonces, ¿cuál sería el teta? ¿Cuál es el máximo secundario? Es la mitad de toda esta barriguita, ¿cierto? Es toda esta mitad. Entonces se supone que usted tiene que llegar hasta ese ángulo de toda esa mitadcita. Entonces, ¡ay, qué feo esto! Ya no me dejo moverlo. Entonces el ángulo sería ir desde el eje del dispositivo hasta allá. El ejercicio pide determinar todo este ángulo teta, pero de las ecuaciones que hay arriba, en verde está la ecuación de los máximos PP principales. Y en morado está la ecuación de los mínimos. No hay una ecuación para máximos secundarios, pero hay una ecuación para los mínimos. Y fíjense en que
Al lado de los máximos secundarios está este mínimo y está este mínimo. Entonces, por eso es que es importante saber contar los mínimos, porque para localizar a los máximos secundarios, uno primero tiene que localizar los mínimos. Listo. Entonces aquí voy a colocar en negro el contador M' que me cuenta los mínimos. Pero para poder contar los mínimos, como yo sé que los mínimos son 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, los mínimos pueden ser cualquiera. ¿Quién es el que le da exclusividad a los mínimos? Cuando yo cojo el contador y lo divido con el número n. Entonces, para poder saber quién no aparece, mejor yo voy a colocar aquí a mis mínimos sobre el número de fuentes. Listo, entonces en realidad aquí voy a colocar lo que no puede ser entero. Puede ser fraccionario, puede ser semientero, pero no puede ser entero. Esta relación jamás puede ser un número entero. Tiene que ser diferente de entero. ¿Listo? Entonces yo voy a poner mi m' sobre n. Y acuérdense en que mi n vale 3. ¿Listo? Entonces empiezo. Uno empieza en el origen. Entonces este es el primer mínimo. Entonces antes de 1 está el 0. Esto es 0 dividido, lo voy a colocar aquí abajo. Esto es 0 dividido número de fuentes, 3. Luego de 0 dividido 3, o sea, si aquí en toda esta posición viene 1 dividido 3. Luego en esta posición viene el mínimo 2 dividido 3. Luego en esta posición donde aparece el 1, ahí donde aparece el 1, a mí me sale 1 dividido 3. Después del 1 sigue el puntico número 4, 4 dividido 3. Después en este otro puntito me sale el 5 dividido 3. Luego aquí en toda la mitad está el contador 2. Entonces aquí abajo yo voy a colocar, ese sí es el contador 2, 4, 5, después está así en orden, 0, 1, 2, bueno, legalmente yo debería colocarlo ahí, sino que es que no lo quise colocar ahí porque me quedaba como muy estrecho, pero no me está quedando muy estrecho, entonces los voy a dejar todos en la misma posición para que ustedes vean los numeritos, ¿cierto? Aquí no es 1 dividido 3, vean. Las posiciones son así, 0, de 0 ¿quién sigue? 1, de 1 ¿quién sigue? 2, de 2 ¿quién sigue? 3, de 3 ¿quién sigue? 4, de 4 ¿quién sigue? 5, de 5 ¿quién sigue? 6, de 6 ¿quién sigue? En este puntico de acá está el 7, de 7 ¿quién sigue? En este puntito estaría el 8. Luego viene toda esta mitad. En esta mitad, ¿quién estaría? El 9. Luego, ¿quién sigue? Va a llegar hasta el 10. ¿Listo? Entonces el 10. Todos esos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, todos esos números son el contador M'. ¿Listo? Los voy a poner en morado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son el contador M'. Pero a ese M' yo lo estoy dividiendo siempre con el número 3 porque el número 3 es el número de fuentes. Luego de que lo divida con el número 3, voy a ver en la división quién se hace entero en la división. Entonces voy a arrancar con esta primera bolita. Vean que 0 dividido 3 me da el número entero 0. Entonces eso no cuenta como mínimo porque ya está arriba dibujado el máximo principal de orden 0. Sigo. Un tercio es un entero, no es un entero, entonces es un mínimo, claro que es un mínimo. Sigo. 2 tercios, 2 tercios, eso es un semientero, ¿cierto? De hecho, yo ni siquiera sé cuánto es 2 tercios, tendríamos que dividir 2 entre 3 en la calculadora,
para asegurarnos de que esa vuelta no sea un entero, 2 dividido 3 me da 0,67. Entonces, como no es entero, esto también representa un mínimo. Y salto al siguiente número. ¿Quién es el siguiente número? 3 dividido entre 3. Pero 3 dividido entre 3 me da 1. Y 1 es el máximo principal de orden 1. Por eso el 3, el M'3, no aparece como mínimo. Entonces aquí yo ya tengo la lista de M' de quienes no me van a aparecer. Entonces, ¿quiénes? ¡Ay, carambola! ¿Quiénes no me van a aparecer en esta lista de M'? El 0 no aparece en el dibujo como franja oscura porque ya es una franja brillante. El 3, porque 3 dividido 3 es el entero 1, entonces no me aparece como una franja brillante. Y así sucesivamente, todos los múltiplos enteros de 3 desaparecen. ¿Quién sería el siguiente múltiplo? 6. Vean que 6 dividido 3 me da el entero 2 y ese entero 2 ya cuenta como un máximo principal, el máximo principal de orden 2. Entonces, él no puede contar como mínimo en interferencia de n fuentecitas. Luego, ¿quién otra vez vuelve y me aparece? 9 dividido 3. 9 dividido 3 me da el entero 3. Y el entero 3, ahí en el dibujo, vean que claramente me cuenta como un máximo principal. Entonces, legalmente, los únicos mínimos que aparecen son el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10, el 11, los múltiplos enteros de 3 no, o sea, 0, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente, todos esos no pueden aparecer, ¿listo? Entonces a esos señoritos los vamos a quitar del dibujito, el 0 lo vamos a quitar, 3 sobre 3 lo vamos a quitar, 6 sobre 3 lo vamos a quitar, 9 sobre 3 lo vamos a quitar y así sucesivamente para que usted sepa cuáles son los mínimos en su dibujito. Listo. Entonces, ¿para qué servían los mínimos? Los mínimos son súper importantes porque sirven para localizar los máximos secundarios. Entonces, yo quería en rojo pararme en ese máximo secundario localizado entre el mínimo de orden quién. ¿Qué mínimos rodean a ese máximo secundario? Lo rodea el M' igual a 7 y lo rodea el M' igual a 8. Entonces, ¿para qué me sirve saber quién lo rodea? Me sirve porque yo puedo hacer una trampa. Este dibujo se va a empezar a volver súper horrible, pero párele mucha bola. Porque yo tengo que calcularme el teta rojo, pero yo sé calcularme el teta desde acá hasta esta posición, ¿cierto? Entonces imagínense más o menos este nuevo dibujo. Tengo este que es mi eje principal y tengo esta barriguita que es el máximo secundario. Entonces yo tengo que calcularme todo ese teta. Pero para llegar, voy a exagerarlo un tricito más para que quede claro. Esta es la barriguita exagerada del máximo secundario. Ese máximo secundario tiene aquí adelantito al mínimo 7 y tiene aquí atrásito al mínimo 8. Entonces yo puedo calcularme primero el tetica del 7 y luego al tetica del 7 sumarle esta rayita horizontal, sumarle como este tricito amarillito. Si yo quiero más bien la posición de ese máximo secundario, debo coger el teta del 7 y sumarle ese tricito. Pero ahora, vamos a ver quién es ese tricito. Listo, entonces, como estos son gráficas de funciones trigonométricas tipo seno o tipo coseno, que son funciones simétricas, este cachito desde acá hasta acá es igual a este cachito desde acá hasta acá, ¿cierto? Porque es una función trigonométrica simétrica. Y todo el ángulo completo es coger
la posición del mínimo 8, que es el más grande, coger y quitarle la posición del teta del 7, que es el más pequeño, y como yo solo necesito el cachito amarillito, y el cachito amarillito es el doble de todo este pedacito, ¿cierto? Entonces yo si al teta del 8, ¿cierto? Si al teta del 8 le quito el teta del 7 y lo divido en dos partecitas iguales, voy a obtener ese pedacito. Entonces voy a dividir entre 2. Si yo cojo y hago esta operación matemática, voy a determinar la posición angular del máximo secundario que el problema me pide. Entonces, este teta, si uno simplifica toda esta ecuación, como este 2 me aparece acá, si yo hago 2 por teta 7, me queda 2 teta 7 menos este teta 7 que hay acá, se resta. Entonces al final solo me queda un teta 7, solo me queda un teta 8 y todo el ángulo me queda dividido entre 2. Conclusión. Si usted necesita localizar un máximo secundario, ¿qué necesita localizar? Los dos mínimos que tiene a los laditos. Entonces, este señorito tiene al ladito primero el 7 y luego al 8. Si usted conoce la teta del 7 y la teta del 8, las suma y las divide entre 2, va a calcular o va a poder conocer la posición angular teta, esta roja que hay acá, de ese máximo secundario que el ejercicio pide. Entonces, yo me voy a calcular esas tetas. Son tetas para M'7 y M'8. Y yo tengo una ecuación a seno de teta igual a M' sobre N por lambda. Esta ecuación me da o el seno de teta o la posición teta para el mínimo que yo quiera. Entonces, en la ecuación dice que convierta los senos de tetas a tetas porque los ángulos son muy chiquitos, entonces los tetas me van a quedar como M' sobre N lambda sobre A. Entonces, ¿qué yo necesito para calcularme el teta del mínimo 7? M' valdría 7, el número de fuentes vale 3, entonces la posición para M'7 es 7 tercios de lambda sobre A. Esta es la posición teta para el M'7. ¿Cuál sería la posición teta para el M'8? 8, número de fuentes, 3 lambda sobre A. Ya tengo los dos tetas, el teta del 7 y el teta del 8 respectivamente. Los voy a poner en esta ecuación matemática divididos entre 2. Entonces sería 7 tercios por lambda sobre A más 7 tercios por lambda sobre A. Voy a simplificar esa vuelta, ¿listo? Primero voy a sumar lo de arriba. Todo lo de arriba tiene el mismo factor tiene el mismo factor de lambda sobre A. Lo voy a sacar aquí adelantico como factor común, lambda sobre A. Si no lo quieren hacer aquí, lo pueden hacer acá mismo en esta ecuación. Lambda sobre A lo quito, lambda sobre A lo quito y se lo saco a esto como factor común. Aquí me equivoqué porque esto es un 8, porque esta es la posición del 7 y esta es la posición del 8. Saqué como factor común lambda sobre A. ¿Listo? Eso lo voy a sumar así más fácil, porque quien no sabe sumar 7 tercios más 8 tercios, o inclusive eso lo hace la calculadora. Como la base es la misma, pongo el 3, sumo los numeradores. 7 más 8 es 7 y 7, 14 y 1, 15. Entonces eso me dio 15 tercios y todo está sobre 2. Y todo es factor de lambda sobre A, ¿cierto? Sigo simplificando esa vuelta para los que se les olvidó simplificar. Esto es como tener una ley de la oreja o de los alternos externos, donde este se multiplica por este y este se multiplica por este. 15 por 1, 15. Y 3 por 2, 6. Y todo viene multiplicado por lambda sobre A. Entonces, ¿cuál es la posición angular de ese máximo secundario? Es 15 sextos de lambda sobre A. Entonces, ya tengo cuál es la posición angular del primer máximo secundario localizado entre el máximo principal de orden 2 y de orden 3. ¿Qué necesito aplicar? Esta formulita, la semisuma entre dos angulitos.
¿Cuáles angulitos? Eso lo tengo que saber colocar yo. Yo tengo que saber contar cuál es el mínimo que rodea el máximo que me están pidiendo. Entonces, en ese paso hicimos esta vuelta de no caer en los enteros. Entonces, vean que hasta allá contamos 1, 2 y él no es el 3, él es el 4, porque aquí en la mitad está el 3 que no cuenta. Entonces es 1, 2, 4, 5, sigue 6, no aparece, 7 y 8. Entonces, aquí los mínimos que rodean el máximo que quiero es el 7 y el 8. Entonces, por eso en la ecuacióncita nos calculamos teta para el 7 y teta para el 8. Ese 7 casi no se ve, pero imagínense que eso es un 7. Entonces, esta ecuación me permite determinar las posiciones de máximos secundarios, aunque no conozca fórmula de máximos secundarios. Puedo decir como que esta es la ecuación de los máximos secundarios, la semisuma, semi porque es dividido por 2. Listo. Entonces ya tengo el teta. ¿Cuál sería la posición angular de ese mancito? 15 sextos de lambda sobre A. Listo. Entonces ya tengo también el literal B. Sé dibujar interferencia, sé dibujar para calcular posición de máximo secundario, pero me hace falta discutir el patrón de intensidad, de difracción, y me hace falta calcular la intensidad para ese ángulo. Vamos a saltarnos al D para hacer primero como cálculo matemático y de últimas lo difícil, que es el C. Entonces, tengo ese teta. Se supone que para ese teta debo calcularme la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es I sub 0 por la función de difracción por la función de interferencia. Vamos a ponerlo todo completo. ¿Qué es la función de difracción? Seno de pi lambda b seno de teta, difracción con b. Listo. Sobre pi lambda b seno de teta. Y ahora me voy para interferencia. Interferencia es nueva interferencia de n fuentecitas. Seno de n pi lambda a seno de teta sobre seno de pi lambda a seno de teta. ¿Listo? Y todo va elevado al cuadrado. Entonces yo de esta ecuación transformé el teta en seno de teta, o simplemente digo que seno de teta y teta son la misma vuelta. O sea que usted puede coger esta ecuación que es un teta y colocarla matemáticamente en lo que tiene aquí abajo. Listo. Entonces, donde le aparezca uno seno de teta, acuérdense que usted ahí puede poner teta. De esta ecuación, teta va a pasar a multiplicar a va a pasar a dividir a lambda. Entonces me queda que teta a lambda vale 15 sextos. Y acuérdese que es lo mismo tener teta o seno de teta, ¿cierto? Entonces, por la parte de la interferencia, en donde me aparezca seno de teta por A sobre lambda, voy a meter 15 sextos. A seno de teta sobre lambda, A seno de teta sobre lambda. Entonces todo este término es fácil de calcular. Es el seno. ¿Cuánto vale n? 3, estamos trabajando 3 fuentecitas, pi por 15 sextos. Sobre seno de pi por 15 sextos. Todo esto es súper fácil de calcular, entonces usted pone eso en la calculadora y se acuerda que pi debe estar en radianes. Entonces usted tiene que coger su calculadora, ponerla en radianes y hacer esa operación. ¿Listo? Pero hay un problema. El problema es que me hace falta b seno de teta sobre lambda. B seno de teta sobre lambda. Necesitamos conocer de nuestro problema el A y el B. Entonces yo voy a suponer que este problema lo estamos haciendo con el problema que hicimos ya la clase pasada, donde se conocía A y donde se conocía B. La diferencia es que en la clase pasada
En el dibujito me daban este huequito y me daban este huequito. Me daban dos huequitos porque se analizaba el dispositivo de la doble ranura. Pero en nuestro problema tenemos tres ranuras. Entonces voy a inventar que al dispositivo de la clase pasada, del ejercicio de la clase pasada, se le agregaron una rendija más, se le agregó una rendija más. Todas las rendijas tienen el mismo B, pero la misma separación A. A valía 0.25 mm, si no lo recuerdan, y B valía 0.1 mm. Y la relación A sobre B era 2.5 o lo que es lo mismo, 5 medios. Entonces, como ya tengo A en función de B, voy a coger mi ecuación A seno de teta sobre lambda, que es igual a 15 sextos, y donde está A, voy a poner B. ¿Qué es A? De esa ecuación, A vale 2.5B. Entonces, A vale 2.5B. Dejo todo igualitico. Y donde está esta vuelta, me la despejo. B seno de teta sobre lambda ahora vale 15,6 por 2.5. Entonces en la parte amarilla pongo todo este pedacito por 15 dividido 6 por 2.5. Entonces mi intensidad es seno de pi por 15 sobre 6 por 2.5 sobre pi por 15 sobre 6.6 por 2.5. Todo al cuadrado. Y ahí sí me jodí, porque adivinen qué. Changos. No tengo calculadora. No, pero ¿será que la verdad? Y ahora calculamos. Acuérdense de poner la calculadora en radianes. Si la calculadora no está en radianes, uno se jode. Modo radianes, rad. 2. Y pongo 3 por, sí o qué, 3 por 15 dividido 6. 7.5. Ahí no hay problema. Seno de. ¿Cuánto fue que le dije eso? Ay. Bueno, no importa. La calculadora lo hace. Seno de 3 pi por 15 dividido 6. Y eso dividido seno de, y eso dividido seno de 15 pi dividido 6. Riquiti. Menos 1 al cuadrado, 1. Bien. Con este término me está dando 1. Es muy fácil. Y eso quiere decir que el término que da la intensidad es este señorito que hay acá. Entonces ese es el que tenemos que evaluar ahí bien. Listo. Entonces mi intensidad va a ser igual a 1 por lo que dé la función de difracción. Prácticamente hay que evaluar la función de difracción. Seno de 15 pi dividido 6 por 2.5. Cierro. Listo. ¿Qué? 15 dividido 6 por 2.5. 1, no sé qué pasó, muchachos. A ver. ¿Cuánto es 6 por 2.5? Eso es 15. Eso es 15. ¿Qué? Eso es 15. Eso es 15. ¡Uy, sí da 0! ¿Qué cuca? ¿Sí o qué? Y da 0. Muy raro y todo porque da 0. Da 0. Sí me dio 0 porque me quedó seno de pi y eso es 0. Y entonces como la función de difracción dio 0,
cero por lo que sea, se arrastra esta vuelta para cero, ¿sí o qué? Entonces no dio más, esa intensidad se calculó súper fácil y dio cero. Eso quiere decir que necesitamos graficar la función de difracción para entender por qué nos está dando cero. Listo, entonces vamos a graficar la función de difracción. Entonces vamos para lo medio difícil. Listo, entonces para graficar la función de difracción, esta gráfica se va a empezar a volver un poquitico feita porque debo colocar el lóbulo central de difracción y los mínimos de difracción y toda esa vuelta. Como la relación A sobre B nos había dado la clase pasada 5 medios, entonces eso quiere decir que donde esté el M5, debo colocar el M segunda 2. M segunda 2, ¿listo? Acuérdense que el M segunda es el de difracción. Los de difracción son los M segundas. Acá voy a poner el mínimo 2. Donde está el 5, pongo la segunda barriga. Así, la segunda barriga. Listo. Y donde esté el 5, pongo la segunda barriga, menos 2. Menos 2. Y antes de colocar, antes del 2 y del menos 2 está la primera barriga, la 1. Pero como la relación A sobre B es 5 medios y nosotros descubrimos que el lóbulo central se tragaba 5, entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdense que eso es simétrico. Entonces cuento 1, el de la mitad, y ya tengo que colocar al lado y lado 4. Entonces es 1, este y este me dan los 2 de este lado y este me dan los 2 de este lado. Entonces mi lóbulo central de difracción cae así. ¡Ay, tan horrible! Y claro, con razón ahí la intensidad se hace cero, porque justo ahí es donde cae el señor lóbulo central de la difracción. Ahí cae el mínimo 1, la barriga vuelve y sube, y así queda el patrón. Y eso que estoy dibujando ahí, tan horrible, es la función de difracción. Y la negra es la función de interferencia. Y lo que está pintado horrible en naranja, esto, aquí sobrevive esta barriguita, esta barriguita, esta barriguita, esta barriguita. Y lo que está pintado en naranja es el producto de la función de difracción con la función de interferencia. Y esa es la gráfica que al final debería dar. Entonces ya entendimos por qué hay esa vuelta. Se está haciendo cero porque estoy justo cayendo en un mínimo de difracción. Entonces ese mínimo de difracción hace que ahí la interferencia se anule por completo, ¿cierto? Entonces este sería nuestro dibujito. Sí, ok, más o menos podría ser como este. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Véanlo ahí, más o menos, más o menos. Ese sería el mismo dibujo, las laterales, y miren que las laterales se alcanzan a dibujar dos barriguitas, pues no se las traga completas, se traga esta y se traga esta. Y como el lateral es el que baja la intensidad de esas dos señoritas, entonces acá reduce la intensidad y reduce la intensidad. Por eso es que en este dibujo, cuando usted ve las rayas que hay a los lados, las rayas que me forman los laterales, van que estas dos laterales, esta lateral y esta lateral, en comparación, pues esas laterales no, esas son dos principales que están metidas en este lateral, ¿cierto? El lateral a esas dos barriguitas principales les disminuye, les baja la intensidad. Por eso es que ellas dos se ven menos intensas que esta o que esta o que esta. Menos intensas quiere decir que tienen menos intensidad, listo, por eso ya se ven tan tenues, se ven tan poco intensas, ¿cierto?
Por ejemplo, este no es el patrón porque que este patrón tiene 3 máximos secundarios aquí adentro, ¿cierto? Y el de nosotros solo debe tener, ¿cuánto? 1. Entonces lo bajo y véanlo, ahí quedó 1. Ahí sí se ve más bonito el patrón. Ese patrón tan chulo que dibuja el simulador ahí, se supone que es este mismo patrón de intensidad. Entonces, eso es lo que nos hace falta estudiar. Nos hace falta estudiar con más propiedad para diferentes parámetros. Vean que acá tuve que usar el mismo de la clase pasada, la relación A sobre B. Sin esa relación, uno no es capaz de graficarlo porque no sabe cuánto se traga el lóbulo central, porque no saben dónde se da la cancelación, sí o que dónde se da la relación A sobre B. Uno necesita esos parámetros para poder hacer las gráficas. Entonces, este ejercicio legalmente, pues, no cuenta como ejercicio, ¿cierto? Porque fue como la explicación, esta matemática para las fórmulas y esta es como la justificación de la aplicación de esas fórmulas matemáticas. Entonces, te falta un segundo ejercicio bien poderoso de n fuentecitas, que no sea 3, porque ya más o menos sabemos cómo queda el grafiquito de 3, para que practiquemos. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer nuestro ejercicio súper sabroso de n fuentecitas, parecido al que hicimos la clase pasada, pero con parámetros diferentes. Que haya que calcular A, que haya que calcular B, que haya que calcular y analizar la relación A sobre B, que haya que calcular posición de un máximo secundario para que tengamos que contar mínimos y otra vez aplicar la exclusión del entero, que tengamos que calcular la posición de un máximo secundario y que otra vez tengamos que calcular una intensidad que nos dé diferente de 0, a ver pues si la logramos aplicar y que no sea de 3 rendijitas, porque 3 rendijitas ya lo hicimos hoy, listo. Entonces en la próxima clase hacemos nuestro ejercicio súper sabroso y con eso cerraríamos ya así difracción completa por 2 y por n huecos y nos quedaría solamente haciendo falta el estudio de las películas